por ejemplo, el IVAM, el Instituto Valenciano de Arte Moderno, que es un museo de referencia en su ámbito, pero que tan solo recibe 170.000 euros de subvención, aunque el Ministerio tiene una silla en su Consejo Rector, y que este año, 19 de diciembre, ha recibido exactamente 0 euros de los 170.000 acordados. Evidentemente, nos preocupa el cumplimiento de los acuerdos entre administraciones y el mundo cultural. Por lo que concierne a museos, también podríamos hablar de estas piezas como la Dama de Elx, expuesta aquí en Madrid y que la ciudad de Elx ha reclamado en reiteradas ocasiones para que se exponga de forma definitiva en su museo, debidamente rehabilitado para dicha pieza. Otro ámbito en el que nos preocupa la evolución de las políticas de su ministerio es la enseñanza artística, una enseñanza en conservatorios que no goza de los recursos necesarios, que a veces no hay la debida oferta y que en algunos casos no se pueden complementar los currículums de la enseñanza general con la artística. Aquí deberíamos estudiar qué diferencias hay entre, por ejemplo, los deportistas de élite y los alumnos de carreras artísticas. Creo que sería interesante. En ese sentido, ¿piensa su ministerio tomar medidas para ayudar a las comunidades a incentivar, potenciar y velar por esos estudios y sus alumnos? ¿Cómo les piensa ayudar para que, además de cumplir su sueño de ser bailarines o músicos, puedan también estudiar una carrera como ingeniería o medicina? En relación a aplicar unas políticas descentralizadas, velando por las otras expresiones culturales y en relación a las políticas lingüísticas, ¿cómo pretende el señor ministro aplicar la Carta Europea de las Lenguas, que compromete a los Estados firmantes a hacer posible la enseñanza en las lenguas minorizadas y también a poder usarlas en la administración, la justicia, los medios de comunicación, etcétera? ¿Qué medidas piensan tomar para implementar los derechos lingüísticos que reconoce justamente la Constitución española? ¿Van a reconocer mediante subvenciones aquellas entidades que luchan por la lengua? Solo para dar dos ejemplos, en el País Valencià, como lo hacen el Tempir y Escola Valenciana. Como ministro, ¿qué medidas tiene pensado llevar a cabo para evitar situaciones tan comunes en Cataluña, las Illes Balears o el País Valencià entre los funcionarios que atañen al desconocimiento del catalán y que nos dejan perlas como hable ben cristiano, que estamos en España?